Una noche, en el monte cercano a la Porciúncula, ardía Francisco de Asís en ansias de la salud de las almas, rogando con eficacia por los pecadores. Apareciósele un celeste mensajero y le ordenó bajar del monte a su iglesia predilecta, Santa María de los Ángeles. Al llegar a ella, entre claridades vivísimas y resplandecientes, vio a Jesucristo, a su madre y a multitud de beatos espíritus que les asistían. Confuso y atónito, oyó la voz de Jesús que le decía: «Pues tantos son tus afanes por la salvación de las almas, pide, Francisco, pide». Francisco pidió una indulgencia latísima y plenaria, que se ganase con solo entrar confesado y contrito en aquella milagrosa capilla de los ángeles. «Mucho pides, Francisco», respondió la voz divina, «pero accedo contento. Acude a mi vicario, que confirme mi gracia». A la puerta esperaban los compañeros de Francisco, sin pasar adelante por temer a los extraños resplandores y las voces nunca oídas. Al salir Francisco le rodearon y les refirió la visión. Al rayar el alba, tomó el camino de Perusa, llevando consigo al cortés y afable Maceo de Marignano. A la sazón estaba en Perusa Honorio III, el propagador del cristianismo por las regiones septentrionales, que debía unir su nombre a la aprobación de la regla de la insigne orden dominica. «Padre Santo», dijo el de Asís al antes cardenal Cencio, «en honor de María Virgen he reparado hace poco una iglesia. Hoy vengo a solicitar para ella indulgencia, sin gravamen de limosnas». «No es costumbre obrar así», contestó sorprendido Honorio, «pero dime cuántos años e indulgencias pides». «Padre Santo», replicó Francisco, «lo que pido no son años, sino almas, almas que se laven y regeneren en las ondas de la indulgencia como en otro Jordán». «No puede conceder esto la Iglesia romana», objetó el Papa. «Señor», replicó Francisco, «no soy yo, sino Jesucristo quien os lo ruega». En la frase hubo tal calor que ablandó el ánimo de Honorio, moviéndole a decir 3 veces: «Me place, me place, me place otorgar lo que deseas». Intervinieron los cardenales allí presentes exclamando: «Considerad, señor, que al conceder tal indulgencia, anuláis las de ultramar y menoscabáis la de los apóstoles Pedro y Pablo. ¿Quién querrá tomar la cruz para conseguir en Palestina, a costa de trabajos y peligros, lo que pueda en Asís obtener descansadamente?» «Concedida está la indulgencia», contestó el Papa, «y no he de volverme atrás, pero regularé su goce». Y llamó a Francisco. «Otorgo, pues», le dijo, «que cuantos entren contritos y confesados en Santa María de los Ángeles sean absueltos de culpa y pena. Esto todos los años perpetuamente, mas sólo en el espacio de un día natural, desde las primeras vísperas, inclusa la noche, hasta el toque de vísperas de la jornada siguiente». Oídas las palabras de Honorio, bajó Francisco la cabeza en señal de aprobación y sin despegar los labios salió de la cámara. «¿A dónde vas, hombre sencillo?», gritó el Papa. «¿Qué garantía o documento te llevas de la indulgencia?». «Bástame», respondió el penitente, «lo que oí. Si la obra es divina, Dios se manifestará en ella. No he menester más instrumento. Sirva de escritura la Virgen, sea Cristo el notario y testigos los ángeles». Con esto se volvió a Perusa, de Perusa a Asís. Llegando al ameno valle que llaman del Collado, en Collestrada, sintió impulsos de afecto y se desvió de sus compañeros para desahogar su corazón en ríos de lágrimas. Al volver de aquel estado de plenitud, de gozo y de reconocimiento, llamó a Maceo a voces. «Maceo, hermano», exclamó,
De parte de Dios te digo que la indulgencia que obtuve del pontífice está confirmada en los cielos. No obstante, corría el tiempo sin que Honorio, ocupado en atender a las cruzadas, a la lucha con los maniqueos y a la pacificación de Italia, formalizase los despachos autorizando la proclamación de la otorgada indulgencia. El retraso atribulaba a Francisco. En mitad de una fría noche de enero, se encontraba abismado en rezos y contemplaciones. Impensadamente le asaltó una sugestión violentísima. Pensó que obraba mal, que faltaba a su deber trasnochando, macerándose y extenuándose a fuerza de vigilias, siendo un hombre cuya vida era tan esencial para el sostenimiento y prosperidad de su orden. Discurrió que tanta penitencia pararía en enflaquecer y enajenar su razón, tocando en las lindes del suicidio, y le entró congoja. Para desechar esta tentación, nacida quizás del propio cansancio y debilidad de su cuerpo, se levantó, se desnudó el hábito, corrió desde su celda al obscuro monte, y no pareciéndole mortificación bastante el frío cruel, se arrojó sobre una zarza, revolcándose en ella. Manaba sangre de su desgarrada piel, y se cubría el zarzal de blancas y purpúreas rosas, fragantes, turgentes, frescas como las de mayo. Exhalaba suave aroma a la mata recién florida y las hojas verdes, salpicadas con la sangre del santo. Se tachonaban las de pintas bermejas o gotas de carmín. Una zona de blanca y fulgurosa luz radió disipando las tinieblas y Francisco se encontró rodeado de innumerables ángeles. Ven a la iglesia, te aguardan Cristo y su Madre, cantaban a coro sus inefables voces. Francisco se levantó transportado y caminó entre un ambiente luminoso. En torno suyo revoloteaban como mariposas de fuego los serafines y esplendían, cual luciérnagas magníficas, las aladas cabezas de los querubines. El monte se abrazaba todo sin consumirse en aquel sobrenatural foco de luz. Resonaban acordes de la deliciosa melodía. El suelo estaba cubierto de ricas alfombras y tapices de flores, sedas y oro. Sobre su propio cuerpo veía Francisco una veste cándida, transparente como el cristal, relumbradora como los astros. Cogió Francisco de la zarza florida 12 rosas blancas y 12 rojas, entrando en la capilla. También deslumbraba el humilde recinto. Le bañaban ríos de claridad semejantes a oro líquido, envueltos en aureolas más inflamadas aún y en brillantes nubes de gloria. Estaban Francisco y su madre, con innumerables milicias celestiales, constelaciones de espíritus. Francisco cayó de rodillas y fijó el pensamiento en sus constantes ansias. Impetró la realización de la suspirada indulgencia, como si la vista de las hermosuras del cielo le impulsase a desear con más ardor que se abriesen sus puertas para el hombre. María se inclinó hacia su hijo, y éste habló así: Por mi madre, te otorgo lo que solicitas, y sea el día aquel en que mi apóstol Pedro, encarcelado por Herodes, vio milagrosamente caer sus cadenas. ¿Cómo, Señor? Preguntó Francisco. Haré notoria a los hombres tu voluntad. Ve a Roma, repuso, como la primera vez. Notifica mi mandamiento a mi vicario. Llévale por vía de testimonio rosas de las que has visto brotar en la zarza. Yo moveré su corazón y tu anhelo será cumplido. Francisco se levantó. Entonaron los coros de ángeles el Te Deum, y con último acorde de vaga y deleitosa armonía se extinguió la música, desvaneciéndose la aparición. Fue Francisco a Roma con Bernardo de Quintaval, Ángel de Rieti, Pedro Cataneo y Fray León.
la ovejuela de Dios. Se presentó al Papa llevando en sus manos 3 rosas encarnadas y 3 blancas de las del prodigio, número designado en honra de la Trinidad. Intimó a Honorio de parte de Cristo que la indulgencia había de ser en la fiesta de San Pedro Advíncula. Le ofreció las rosas, frescas, lozanas y fragantes, que se burlaban del erizado invierno. Se reunió el consistorio y ante las flores que representaban en enero la material resurrección de la primavera, fue confirmada la indulgencia, resurrección del espíritu regenerado por la gracia. Escribió el Papa a los obispos circunvencinos de la Porciúncula, citándoles para que se reunieran en Asís el 1 día de agosto, a fin de promulgar la indulgencia solemnemente. En el día convenido, escribe uno de los cronistas del suceso, concurrieron allí puntuales. Con ellos gran multitud de las regiones comarcanas acudió también a la solemnidad. Apareció Francisco en un palco prevenido al efecto, con los 7 obispos a su lado, y después de ferviente plática sobre la indulgencia obtenida, terminó diciendo que en el mismo día y todos los años perpetuamente, quien confesado y contrito entrase en aquella iglesia, lograría plena remisión de sus pecados. Oyendo los obispos a Francisco anunciar indulgencias semejantes, se indignaron, exclamando que si bien tenían orden de hacer la voluntad de Francisco, no lograban creer que fuese la intención del Papa promulgar el indulto perpetuamente. En consecuencia, se adelantó el obispo de Asís resuelto a proclamarlo por 10 años solos. Pero en vez de esto, repitió involuntariamente las palabras mismas que Francisco había pronunciado. Unos después de otros, pensando cada cual corregir al anterior, reprodujeron los obispos el primer anuncio. De esto fueron testigos muchos, tanto de Perusa como de las inmediatas villas.